Hola, ¿cómo están? Hace poco me topé varios videos en TikTok donde dibujaban con estos lapiceros multicolor y pues como siempre me entró la curiosidad de intentar probarlos para este video y ver si podemos dibujar algo bonito con ellos. Y bueno, cuando tuve esta idea de dibujar con ellos, pues primero fui a comprar en una librería cercana a mi casa y me topé con uno de 8 colores con su diseño transparente que me costó aproximadamente menos de $2, lo cual para mí lo encontré súper barato. Y ya haciendo las pruebas de color, intenté hacer un degradado con ellos en el orden del arco iris y también me di cuenta que este no tenía el color rosado, pero a cambio sí traía un violeta más clarito. Y curiosamente, unos días después en la universidad me topé con un puestito donde estaban vendiendo de estos mismos lapiceros y de la nada me topé otro que era de 10 colores, así que lo compré porque traía un diseño de Kuromi, lo cual me pareció perfecto ya que además de que es bonito, pues este sí traía el color rosa y un café como colores extra. Así que lo siguiente que hice fue buscar en Pinterest algunas ideas para probarlas y más que nada quería dibujar algo casual, no muy detallado porque como sería la primera vez, pues encontré una conchita de mar donde en esta vez sí me fui guiando mucho de la referencia para aplicar los colores que yo adaptaría más que todo a mi estilo y observar cómo se veían todos los colores juntos en un solo dibujo. Luego quise dibujar una flor totalmente rosita que me encontré también en Pinterest y bueno, dibujé otras cosas más que no se los grabé porque si no el video saldría muy largo, pero me encantó cómo quedó la flor. Y por último me decidí en dibujar una fresita en forma de corazón, que bueno, aquí se les estaré explicando un poco del proceso, que como tal no es muy complicado, pero literal comencé a bocetar con el amarillo, luego usé el verde para detallar las hojitas y ya para comenzar la fresa usé el naranja para darle una mini capa a todo sin presionar muy fuerte. Después le di algunos toques con rosado y verde para que fuera como tomando forma con el coloreado y para el brillo utilicé el celeste y ya por último le di capas con el rosa y el rojo pero presionando más fuerte y literal así lo hice con toda la fresita. Para el siguiente dibujo, una vez en TikTok también me topé con esta imagen y le vi potencial, así que la guardé y la usé para intentar retratarla con los lapiceros multicolor. Aquí la verdad que me dejé llevar mucho por mi intuición, pero siguiendo el mismo proceso que usé con la página anterior, de bocetar con el amarillo e ir mezclando los colores que, por si no saben, existen dos tipos de colores que son de impresión, que es el CMYK y el RGB, que son los colores primarios que usan normalmente los celulares o todo lo que tenga que ver con digital. Y pues comento esto porque hace un par de años aprendí el orden de cómo imprimen estas impresoras y pues esas impresoras tienen un orden que ya ven que usan 4 tintas y prácticamente con este lapicero multicolor estoy usando los mismos colores de tinta que serían el cian, magenta, amarillo y negro, que cuando se combinan literalmente puedes obtener varios tonos acertados. Así que usando este método pueden comenzar por ese orden a su propio estilo e ir agregando los colores que más les gusten y así.
bueno, por último, hace unos días hice una encuesta en las historias de Insta preguntándoles qué referencia les gustaba más y la mayoría votó por la segunda, la cual para ser sincera era la que yo quería dibujar y pues ganó gracias a los que votaron. Así que usando el mismo método que les expliqué anteriormente, boceté con el amarillo y pinté un poquito más fuerte con él para definir dónde irán las sombras. De ahí con el naranja para obtener una siguiente capa más fuerte junto con el color que desees usar para las sombras. En mi caso yo usé colores fríos como el celeste, el morado, que son ya parte de mi estilo. Y para las luces intermedias pueden usar rosado o rojo como otra capa de color, incluso pueden usar verde. Y después definir tus colores, simplemente añades más y más capas de los mismos colores cada vez más fuerte. Y pues contando mi experiencia dibujando con este lapicero, pues descubrí que sí existe una posibilidad de difuminar bien con ellos, ya que obviamente no son iguales que los crayones, pero puedes obtener un degradado súper suave. Pero investigando un poco encontré varios tipos de ashurado que literalmente son líneas intercaladas unas con otras y dan esa sensación de degradado. Siento que la que me funcionó más a mí fue hacer como un mix de líneas cruzadas de verticales y horizontales. Y pues a veces solo hice rayones sin sentido, pero igualmente me funcionó. También un tip que les puedo dar es que no hay que presionar muy fuerte o rayar muy fuerte, porque en caso de que se equivoquen podemos cubrirlo con otro color para que no se note mucho. Otra cosa es que yo nunca uso el color negro porque sé que se pueden obtener tonos muy oscuros sin la necesidad de él, pero si ustedes gustan pueden usarlo también. Así que volviendo al dibujo, para terminar, pinté algunos detalles más. No pinté todo el cabello porque de todas formas era una práctica, así que no lo vi necesario. Y por supuesto con un marcador blanco de acrílico le añadí algunos toques de brillo. Y eso sería todo. Recuerden que pueden dibujar con cualquier cosa, no siempre el material tiene que ser más caro, así que lo importante es que se diviertan y practiquen muchísimo, que es muy importante. Nos vemos muy pronto y síganme en Insta, que por ahí estoy muy activa últimamente, así que los quiero mucho. Bye.